Hola chicos, en casita continuamos con nuestras clases de hoy y es turno de personal social. Pero debemos recordar que en la clase anterior conocimos a los primeros pobladores peruanos. ¿Cómo llegaron al Perú? ¿Cómo eran y a qué se dedicaban? Aquí tenemos a los primeros pobladores peruanos. Vamos a recordar. Ellos ingresaron por el norte, por el país del Ecuador. Ingresaron al Perú por el departamento de Tumbes. Ellos eran nómadas. Llegaron aquí porque iban caminando, buscando su alimento, ¿verdad? Algunos hombres y mujeres siguieron su camino y llegaron a otros países, a tierras lejanas. Pero otros se quedaron a vivir aquí en nuestro país. De ser nómadas, evolucionaron, cambiaron a sedentarios, porque construyeron sus casas, vivían en un solo lugar y se dieron cuenta que ellos podían trabajar la tierra. Se dedicaron a la agricultura, sembraban semillas, cuidaban esa tierra y luego de un tiempo cosechaban vegetales para alimentarse. También se dieron cuenta que podían realizar la agricultura criando, alimentando y cuidando animales que luego serían su alimento. De esta manera, chicos, los primeros pobladores peruanos formaron comunidades. Estas comunidades eran diferentes unas de otras. Y así dio inicio a una nueva era en la historia de nuestro país, que es la cultura pre-inca, que es el tema que vamos a conocer el día de hoy. Me voy a despedir de los primeros pobladores peruanos y hoy, chicos, vamos a conocer a las culturas pre-incas. ¿De qué se tratará? Una vez que estos hombres y mujeres se establecieron aquí en el Perú, formaron comunidades con creencias, con costumbres diferentes, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a conocer esas diferencias y qué culturas pre-incas existieron y que existen hasta ahora, porque tenemos evidencias, prueba de ellos. Tenemos tanta riqueza cultural en nuestro país que nos dejaron nuestros antepasados, como las culturas pre-incas. Entonces, chicos, los pueblos nómades, recuerden, esos hombres y mujeres que caminaban de un lugar a otro, finalmente llegaron al Perú. Aquí se quedaron a vivir en diferentes regiones y lugares del país. Formaron pequeñas ciudades o comunidades, es decir, de ser nómades, de caminar de un lugar a otro, ellos evolucionaron, se desarrollaron. Se quedaron en el Perú a vivir en un lugar permanente, construyeron sus casas, ¿verdad? Y pasaron a ser sedentarios. Aquí tenemos el mapa del Perú, ¿ven? El mapa del Perú y aquí las diferentes regiones, departamentos donde los hombres y mujeres que eran nómadas se establecieron, se quedaron a vivir. ¿Para qué? Para formar comunidades, ¿verdad? Cada pequeña comunidad, cada pequeña ciudad tenía su propia forma de vivir, su forma de trabajar. Y así se formaron las culturas pre-incas. Por ejemplo, tenemos a los paracas, a los nazcas, a los mochicas, tiahuanaco, huari, chimú y chavín. ¿Y por qué se diferenciaban? Porque cada comunidad tenía sus propias normas, tenía su religión con diferentes dioses. Eran normalmente, chicos, en esa época politeístas. ¿Qué quiere decir? Ellos creían en varios dioses a la vez, en el dios sol, en la madre tierra, en la luna o en animales como en la serpiente. Ellos tenían varios dioses, así que eran politeístas. Cada comunidad creía en algún ser o en algún elemento natural. Y
eran diferentes también porque la forma y color de su ropa, de su cerámica, era diferente a la otra comunidad, a los hombres y mujeres de las otras ciudades o regiones. Entonces, cada pequeña ciudad tenía su estilo de vivir diferentes unos de otros, ¿no? Sus propias normas, religión, sus propias formas de vestirse. Y así se formaron las culturas preincas, ¿ven, chicos? Y todo esto, todas estas cosas que hacen diferentes a las ciudades, a las comunidades, forman parte de la cultura. Ya, chicos, no nos vamos a olvidar. Estas diferencias de los pueblos, de sus normas, su religión, la forma y color de la cerámica y la ropa, cómo lucían, forman las culturas. Por eso es que tenemos nosotros, chicos, mucha historia, porque hubieron muchas comunidades. Las culturas preincas, les voy a contar, se dividen en tres fases o también tres horizontes o etapas para poder comprenderlos mejor, ¿ya? A su vez, tenemos dos etapas o fases intermedios. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a recordar un poquito, chicos, que el hombre sufrió cambios, ¿verdad? Era nómada porque andaba de un lugar a otro. Eran los primeros que llegaron al Perú. Luego, los hombres, con el pasar del tiempo, hombres y mujeres, cambiaron su estilo de vida, porque se quedaron en el Perú y formaron sus comunidades, ¿no? Y su forma de vivir. Entonces pasó otra etapa, sedentarios. Y luego de un tiempo, cuando ya se establecieron estos sedentarios, cambió, ¿verdad? Esta etapa. Y formaron las primeras culturas, las culturas preincas. Entonces, en el horizonte temprano, encontramos la primera etapa de los pobladores peruanos, cuando eran nómadas. En el horizonte mediano es la segunda etapa, cuando de ser nómadas, ellos se establecieron en un solo lugar y pasaron a ser sedentarios. Ellos se quedaban en su hogar y trabajaban cerca a su hogar en la agricultura, ganadería, la pesca. Y el último horizonte tardío. Cuando ya estaban establecidos estos sedentarios, formaron unas culturas. Tuvieron su propia identidad. Esto pertenece al horizonte tardío. ¿Y qué pasa con los intermedios? Miren estos espacios. Entre el horizonte temprano y medio y entre el horizonte medio y tardío hay espacios. En este cambio, en este espacio, encontramos al intermedio temprano. ¿Ven? ¿Qué es el cambio? Y acá el intermedio tardío, chicos. Voy a explicar un poquito. El intermedio temprano. Aquí, en ese espacio ocurre el cambio de pasar de ser nómades a sedentarios. Hay un cambio, hay una adaptación, ¿no? Los hombres y mujeres van cambiando. Se van dando cuenta que ya no deben perseguir ni buscar su alimento, que ellos pueden trabajar, ¿verdad? Y este cambio, esta transformación, se da en ese espacio, entre el horizonte temprano y medio, y ese espacio se llama intermedio temprano. El otro espacio, entre el horizonte medio y el horizonte tardío, en ese espacio también pasa un tiempo para que los hombres sedentarios tengan su propia identidad y formen las culturas preincas. Pasa un tiempo, ellos cambian. Y ese tiempo de cambio es el intermedio tardío. ¿Ven, chicos? Entonces, los horizontes comprenden las culturas que se desarrollaron y tuvieron influencia en un territorio muy extenso del Perú. ¿Qué quiere decir eso? Los horizontes, recuerden que son tres, ¿verdad? Esos tres horizontes
¿De qué se trata? Es cuando los hombres y mujeres establecieron sus comunidades a grande espacio territorial del Perú. Ya vimos el mapa del Perú. Estas culturas se dan en un territorio muy grande. ¿Qué culturas se presentaron en el horizonte temprano? Por ejemplo, chicos, presten atención. En el horizonte temprano, chicos, ellos se formaron las culturas Chavín y Paracas. Ya seguramente ustedes han escuchado hablar de estas culturas, han de repente conocido también parte de la cultura Chavín y Paracas, ¿verdad? ¿En qué tiempo se dio estas culturas? En el horizonte temprano, cuando llegaron acá los primeros pobladores del Perú, ¿verdad? Y recién se quedaron en nuestro país. En el horizonte medio, ¿qué culturas se formaron? Tiahuanaco y Huari, cuando ya eran sedentarios, se formó esta cultura preinca de Tiahuanaco y Huari, chicos. Y en el horizonte tardío, ya, ahí pasó una parte súper importante de nuestra historia peruana, chicos. Surgió. Se creó el imperio de los incas. Finalmente, los incas se impusieron en nuestro país. Formaron su gran reinado, imperio. Y no solamente el imperio de los incas estaba en nuestro país, también llegaron a otros países, pero el centro del reinado inca del imperio estaba acá en el Perú, en el Cusco. Así que, chicos, así de importante es conocer nuestra historia. En el horizonte tardío se establece el imperio incaico. Bien, ya conocimos, miren, algunas culturas, porque hay más. Del horizonte temprano, Chavín Paracas, horizonte medio, Tiahuanaco y Huari, horizonte tardío, incas. El incanato. Estas culturas, recuerden, se da en bastante, ¿no? Bastante territorio, un gran territorio del Perú. Por eso son muy importantes y reconocidos. ¿Está bien? Los intermedios son las etapas de cambio. ¿Recuerdan? Cuando se transforman, se desarrollan, evolucionan, cambian, ¿verdad? De un horizonte al otro hay un espacio de cambio. Esos son los intermedios. Y ahí también surgieron culturas preincas, ¿ya? Pero solamente se desarrollaron en un espacio pequeño, solo en las regiones. No tuvo un espacio, un territorio tan grande como en los horizontes. Por ejemplo, Nazca y Mochica en el intermedio temprano. Tuvo poco territorio. Nazca y Mochica, intermedio temprano. Y en el intermedio tardío, Chimú y Chancas. En el intermedio tardío, Chimú y Chancas ocuparon poco territorio del Perú, pero fueron también muy importantes. Así que, chicos, por eso debemos aprender y tener en cuenta siempre toda esta información. Pero ahora les toca trabajar a ustedes en casita. Vamos a completar con la información que hemos visto ahora en clase un cuadrito. ¿Ya? Chicos, tenemos actividades que realizar en casa. Para poder rescatar todo lo que hemos aprendido de la clase de hoy, vamos a completar un cuadro que es una de las actividades. ¿Con qué? Con la información acerca de las etapas que tuvieron las culturas pre-incas. ¿Está bien? Vamos a recordar esas etapas. Actividad 1. Copia y completa el siguiente cuadro. ¿Ya? Ahora les voy a presentar el cuadro. Las diferentes culturas que conformaron los horizontes e intermedios. ¿Recuerdan? 3 horizontes, 2 intermedios, qué culturas habían en cada uno. Y número 2, van a investigar 2 nombres de culturas que no las puse hoy en la clase.